física. Muy bien. Habíamos dicho, chicos, que los vectores se representan con coordenadas, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos un plano cartesiano, tenemos una coordenada, el vector, en este caso m, se representa con coordenadas, 3,4 en este caso, ¿ya? ¿Sí? La coordenada es x, punto y coma y, es decir, que el primer valor representa el valor de x y el segundo valor representa el valor de y. ¿Ok? Estoy yendo rápido porque esto es solamente un recordatorio. Entonces, si yo trazo el valor de x y de ahí el valor de y, ¿no es cierto? Nos da un punto. Si yo uno el punto con el origen, me da como resultado un vector. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Sí? En octavo de bachillerato, chicos, en octavo de bachillerato ustedes les enseñaron así, así y así. Y dijeron esto es un triángulo rectángulo. Y aquí aplica algo que se llama el teorema de Pitágoras, que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿No es cierto? Sí. Nosotros vamos a ver exactamente el mismo teorema, chicos, pero cambiado de nombre. Es lo mismo, pero cambiado de nombre, como el Brian y el Kevin. Son lo mismo, pero solo cambiados de nombre, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a ver. C al cuadrado, en este caso es la hipotenusa, que para nosotros va a ser el módulo del vector. Entonces, si el vector es de m, vamos a ponerle m al cuadrado. ¿Ok? A es uno de los catetos, que en este caso vamos a ponerle x al cuadrado, y b es otro de los catetos, que en este caso vamos a ponerle y al cuadrado. Entonces es exactamente lo mismo que mi teorema de Pitágoras, inclusive algunos. Por ahí un estudiante me dijo, profe, pero es que a mí no me enseñaron así el teorema de Pitágoras, a mí me enseñaron de esta manera. M es igual, bueno, con este, ¿ya? C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, profe, a mí me enseñaron así. Y yo le dije, niña, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo. ¿Ok? Porque lo que está haciendo, o el paso que no le enseñó el profesor, es que usted sacaba la raíz de c al cuadrado y sacaba la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Este cuadrado con esta raíz se anulaban y quedaba esto de aquí. ¿Ok? Él se saltó un paso, pero realmente es exactamente lo mismo. ¿Ok? Así que lo podemos expresar así o lo podemos expresar así. M, vector M es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y. No hay ningún problema, chicos. Ok, hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así que si tenemos nuestros vectores, nuestro vector con la coordenada escalar 3, 4, podemos sacar nuestro vector que tenemos aquí, ¿no es cierto? Aplicando esta fórmula. Entonces, m sería la raíz cuadrada de x al cuadrado, es 3 al cuadrado, que es 9, más y al cuadrado, que es 4 al cuadrado, que es 16. Entonces, m es igual a raíz de 25 y esto es igual a 5. El vector m entonces tendrá de módulo 5. Esto es 4 y esto es 3. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, mis queridos chicos, todo esto ya está. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ya, ¿no es cierto? Y ya. Ok, vamos a ver. Ahora, mis queridos chicos, ¿qué es lo que sucede aquí? Ya tenemos el módulo. Ahora nos falta calcular los ángulos, mis queridos muchachos. Porque los ángulos es algo súper importante dentro de lo que es vectores y dentro de lo que es física también. Entonces, ¿cómo calculamos los ángulos? Los ángulos los calculamos con algo que se llama funciones trigonométricas. ¿Ok? Trigonométricas. Las funciones trigonométricas, mis queridos muchachos,
son 3 que vamos a usar. De hecho, son 6, pero 3 vamos a usar, las 3 principales. ¿Cuáles son las 3 principales? Señorita Salán. No sé, la verdad, no sé. Perdón, señorita, no la escuché. No sé. No sabe cuáles son las 3 funciones trigonométricas principales. Señor Díaz Mateo. No sabe tampoco. Sí, sería Bueno, seno, coseno y tangente. perfecto, señor Escudero. Serían seno, coseno y tangente. Esas son las funciones principales, ¿ok? Seno, coseno y tangente, ¿sí? Y estas funciones van a asociar los catetos de este triángulo o las componentes del vector, ¿no es cierto? Que en este caso es lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a asociarlas? Recuerde, el seno se define como la relación existente entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ok? El coseno, por su parte, se define como la relación existente entre el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el resultado de la relación del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces tenemos seno, coseno y tangente. Esos son nuestras funciones trigonométricas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ahora, mi pregunta, señorita Ponce. Bueno, ¿Cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? el cateto adyacente es el que está al lado de la hipotenusa y el cateto opuesto es el que está enfrente de la hipotenusa. Enfrente de la hipotenusa. Ok. Si yo dibujo un triángulo, ¿no es cierto? Ya. Tenemos claro que esta es la hipotenusa. Ok. ¿Cuál sería el cateto adyacente? Perdón, el cateto opuesto. Vamos a darles nombres. A Y y B. A ver, ¿cuál sería el cateto opuesto a la B, hipotenusa? ¿Me decía? Es la B. Ponce. Le ha la B, engrosado la dice, voz. no me escucha. Ahí sí. Pero Ok, no creo que me escuchó la B, dice. ya. Pues, ¿por qué? Porque está opuesto, ¿no es cierto? ¿Y esta estará puesta o no? No, No. Pues yo le veo igual. ¿Sabe por qué? Porque usted me dijo opuesta a la hipotenusa. Y las dos son opuestas a la hipotenusa. Y las dos son adyacentes a la hipotenusa, porque esta está al lado de la hipotenusa y esta está al lado de la hipotenusa. ¿Sí o no? sí. Entonces, no es la hipotenusa sobre la cual debemos apoyarnos. ¿Sobre qué es lo que debemos apoyarnos? Es sobre el ángulo, niña. ¿Ok? Vamos a llamarle a este ángulo, ángulo B mayúscula. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos apoyamos en el ángulo, ahí sí vamos a tener un cateto opuesto y un cateto adyacente. Porque si nosotros vemos el ángulo y vemos cómo se abre el ángulo, vamos a ver que hay una pared que se le opone. ¿Cuál es la pared que se le opone? Ahí sí se le opone esto de aquí, ¿no es cierto? Entonces, el cateto opuesto y el cateto adyacente dependen de dónde estemos ubicados. En este caso, mis queridos chicos, si es que me ubico aquí, el que se le va a oponer es la B minúscula. Entonces sería cateto opuesto, sería B minúscula. ¿Ok? Si es que, ok, en ese caso, ¿no? ¿Y el cateto adyacente cuál sería, señorita Ponce, con usted mismo? La La A, porque ahí sí es el que está al lado del ángulo, ¿no es cierto? Formando el ángulo. Cateto adyacente sería A y la hipotenusa obviamente sería, vamos a ponerle C, ¿ok? Listo.
Eso depende, como les dije, de dónde usted esté ubicado, del ángulo donde esté ubicado. Ahora, ¿qué pasa si yo me ubico acá? Que es el A. Si yo me ubico acá, en cambio, ¿cuál será el cateto opuesto? A, A minúscula, ¿no es cierto? Cateto opuesto será A minúscula. Ay, perdón, A minúscula. Cateto adyacente, ¿cuál será? B. B, ¿no es cierto? E hipotenusa va a ser también siempre C. ¿Ok? Entonces, como les dije, vuelvo y repito por enésima vez, depende de dónde esté ubicado para ubicar cuál es cateto opuesto, cuál es cateto adyacente y cuál es hipotenusa. ¿Ok? Y vamos a trabajar en ello. ¿Qué pasa si es que usted en el vector, ¿no es cierto? Usted tiene un vector así y usted quiere calcular el ángulo que forma el vector. El ángulo que forma el vector usted lo va a calcular con cualquiera de estas tres funciones trigonométricas. A este ángulo lo vamos a llamar ángulo alfa, como el macho que usted algún día llegará a ser, ¿cierto? Me refiero a los valores. Ok, entonces, présteme mucha atención cómo calcular esto. Esto se calcula con funciones trigonométricas dándome una situación especial. Si yo me ubico aquí, prestarme mucha atención porque en esto falló el anterior curso. Si yo me ubico aquí, ¿cuál será mi cateto opuesto? En este caso, ¿será 3 o será 4? A ver, si yo me ubico aquí, si este es mi ángulo, ¿cuál será mi cateto opuesto? 4. El 4, muy bien. ¿Por qué? Me dijeron en el curso anterior 3, parece que aquí son más inteligentes. Me dijeron 3, pero no, en realidad es el 4. ¿Por qué? Porque es de esto de aquí. Y muchos dicen, ah, es esto, entonces es el valor de X. No, es el valor de Y, es lo que mide Y, ¿sí ve? Es lo que mide Y. Entonces, el cateto opuesto, si yo hago seno de alfa, el cateto opuesto en este caso es 4, y la hipotenusa, ¿cuánto era? 5, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí, listo. Ya, perfecto. Entonces, 4 dividido para 5 me da 0,8. Seno de alfa va a ser igual a 0,8. ¿Ok? Entonces, ¿sacamos el valor de alfa? No, porque aquí dice seno de alfa, no dice alfa. Así que vamos, como es una ecuación, vamos a despejarla, ¿ok? Vamos a despejar la ecuación y va a quedar solo alfa a este lado. Pero recuerden que al despejar una ecuación pasaba con el signo, no es con el signo, es con la operación contraria. ¿Ok? Así que si suma pasa a restar, si multiplica pasa a dividir, pero en este caso el seno es la operación. Así que si pasa el seno a este lado, ¿con qué pasará? Con la operación contraria. ¿Y cuál es la operación contraria del seno? Dividir. Arco seno, dicen por ahí. Por ahí me dijeron dividir. No. No, porque no está multiplicándose. Ojo. Por eso les dije, el seno es la operación. ¿Ok? No de -1. Ya. Entonces, dijeron por ahí arcoseno. Sí, puede ser, pero aquí no hay. En su calculadora no hay arcoseno. ¿Sí o no? Coseno a la -1. No, de hecho no coseno a la Seno a menos. Sería -1. seno a la -1, ¿no es cierto? Pasa con la operación, pero entre comillas, signo cambiado o operación cambiada. Seno a la -1 de 0,8. ¿Ok? Y ahí usted puede tranquilamente, ahora sí, trabajar. ¿Ok? Y vamos a ver. Si yo pongo seno, a ver, shift primero para habilitar los amarillos. -1 de 0,8 me da como resultado, mis queridos chicos, 53,13. Entonces, ahora sí sé que alfa es 53,13 grados. ¿Ok? ¿Sí? Pregunta. ¿Cómo calculo el otro ángulo? Porque aquí hay un ángulo más. Aquí hay este ángulo de aquí. ¿Cómo calculo ese ángulo de ahí? Me van a decir, ah, profe, tengo que sacar el ángulo de ese, el seno de ese. Pues no necesariamente,
Usted simplemente lo que tiene que darse cuenta es que esto también es un triángulo, ¿no es cierto? Y habíamos hablado que los triángulos, mis queridos chicos, son, escúchame muy bien, la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo siempre va a dar 180 grados. ¿Ok? Siempre va a dar 180 grados la suma de los ángulos. Pero como este ángulo mide 90, que es este ángulo de acá, entonces la sumatoria de los dos, ¿cuánto será? 90, ¿no es cierto? Entonces, como ahí, mis queridos muchachos, suma 90 grados, yo para poder calcular el ángulo que falta, simplemente resto 90 menos 53,13 y me da como resultado, a ver, 53, 63, 73, 26.83, 26.83. No, perdón, 36.86. Restamos. 90 menos 53.3. Sí, es 30. 36.87. Entonces es 36,87 grados. Ese de ahí. Usted dirá, pero ¿para qué necesitamos ese? Ya va a ver para qué necesitamos. Ahora, para expresar, chicos, este vector en coordenadas de módulo y dirección, vamos a expresar el vector M con su módulo, que era 5 unidades, punto y coma, 53,13 grados, porque es los grados que van desde el origen hacia donde está el vector. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Creo que sí estamos de acuerdo. Ya, ahora mis niños, ahora. ¿Qué pasa con las coordenadas polares? Cuando yo tengo aquí el norte, aquí el sur, aquí el este y aquí el oeste. ¿Qué pasa cuando yo tengo coordenadas polares? Les había dicho que cuando tenemos coordenadas polares, en este caso, nos vale el ángulo de acá, ¿verdad? Y el ángulo de acá es 90 grados menos este ángulo pequeño, ¿no es cierto? Eso ya lo tenemos, mire, está acá, 36,87. Así que yo a esto lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a ponerle M igual 5 unidades, punto y coma, norte, porque estamos en el lado norte de nuestro plano. Si estuviera acá el vector, en cambio sería sur, pero estamos norte, ¿no es cierto? El ángulo de aquí, que era 36,87, 36,87, hacia el este. ¿Ok? Y esto, mis queridos chicos, es la coordenada polar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis queridos muchachos? ¿Ninguna? Profe, ¿puede volver a repetir eso de las coordenadas polares, por favor? Claro que sí. Las coordenadas polares son diferentes a las demás, porque toman en cuenta primero el eje de las Y. ¿Ok? Porque ahí está el norte y el sur. Recuerde que el norte y el sur son los puntos cardinales más importantes que tenemos nosotros. Así que cuando nosotros queremos dar un vector en coordenadas polares, de ley necesitamos tomar en cuenta primero el norte o primero el sur. ¿Ok? Eso nos da pie a que nos olvidemos por un momento de esa regla que decía que midamos el ángulo desde aquí hacia donde está el vector, ¿no es cierto? Y tenemos que medir el ángulo desde aquí hacia donde está el vector, es decir, prácticamente al revés. ¿Sí? Entonces, este ángulo, como esto mide 90 grados, ¿no es cierto? Este ángulo lo calcularíamos restando 90 del ángulo que ya tenemos. ¿Ok?
Entonces, si restamos 90 del ángulo que ya tenemos, nos va a quedar este de aquí. Por eso nos quedó 36.87. Esto es 36,87. ¿Ok? Entonces, por eso nos tenemos que dar el ángulo con respecto al eje norte y la inclinación hacia dónde va. Porque podría ser exactamente el mismo valor, que sea aquí 36,87, pero para este lado. Entonces, por eso nosotros debemos señalar norte para decir que está hacia acá arriba, ¿no es cierto? 36,87 grados para decir que está inclinado un ángulo, pero no sabemos si es hacia acá o es hacia acá. ¿Hacia dónde? Hacia el este. Ah, entonces es hacia acá. Si dijera al oeste, entonces sería hacia acá. ¿Ok? Listo. ¿Alguna duda más? Pregunta. Sugerencia. ¿No? Nada más. Profe, Dígame, y dígame. ese 5 que está ahí, no se ve muy bien, está Ya, borroso. 5 unidades. Esto de aquí Ajá. es el módulo. Recuerde, siempre en este tipo de coordenadas hay que señalar el módulo, así como señalamos el módulo acá abajo, módulo y dirección. ¿Sí? De la misma manera, nosotros señalamos aquí módulo y dirección. ¿Ok? Listo. ¿Alguna duda, chicos? ¿No? ¿Sí tomé lista o no tomé lista? ¿No? No tengo lista. Lisa, ¿puede bajar un poquito, porfa? ¿Puedo bajar un poquito? Ahí, El, el ahí. cuaderno. Ya, ahí está. Gracias. Ok, vamos a tomar lista hasta eso, mis queridísimos muchachos. Esto es física tercero. Tercero B. Lisa, ¿y cómo se llamaban esas coordenadas donde están los grados? El ángulo. ¿Dónde está el ángulo? Espérame un ratito, estoy abriendo esto de acá. A ver, permítame un momento. Ok. Muy bien. Ay, perdón, permítame un momento. Ah, no, estoy en un dilema. Chicos, no les voy a tomar listas. Se llaman coordenadas geográficas, las unas, y las otras se llaman coordenadas polares. ¿Ok? Sí. Y estas son geográficas. Estas de acá son polares. ¿Ok? Y estas de acá son rectangulares. Tengo que despedirme, chicos. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Esta vez no les tomé lista. Bye.